Voy a leer el orden del día de la sesión solemne pública de posesión del doctor John James Mora Rodríguez como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. El orden del día es, primero, el himno nacional; segundo, mensajes y excusas; tercero, palabras del presidente de la Academia, Julio Silva Colmenares; después, presentación del trabajo de John James Mora, intitulado ¿Es posible explicar la informalidad laboral en Colombia? Quinto, lectura de comentarios a cargo del académico de número Beethoven Herrera. Y sexto, toma de juramento y entrega del diploma y la medalla a John James Mora. Y séptimo, vino de honor. Primer punto, himno nacional. Segundo punto, excusas y mensajes. Se han excusado los académicos de número Mariano Arango, Consuelo Corredor, Alcides Gómez, Cecilia López, Gabriel Poveda, Diego Roldán y Julián Sabogal. Y los académicos correspondientes Albert Berry, Iván Hernández y Carlos Ortiz. También se han excusado los ministros de Salud, Alejandro Gaviria, ministro de la Vivienda, Luis Felipe Henao, Paulo Felipe Robledo, Ignacio Montilla, rector de la Universidad Nacional, Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, Rafael Santos Calderón, rector de la Universidad Central, Carlos Zorro, profesor del CIDER de la Universidad de los Andes, y Elsie Bonilla. Tercer punto, palabras del presidente de la Academia, doctor
Julio Silva Colmenares. Don James Mora, recipiendario en el día de hoy de esta casa, que será en el futuro su casa de cultura también, miembros de la mesa directiva, ilustres académicos, amigos que nos acompañan en el día de hoy. Esta es una ceremonia que por estatutos siempre es una ceremonia solemne y pública, con el ingreso de quienes han sido invitados a pertenecer a esta casa de estudios, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Esa invitación inicial corresponde a lo que llamamos en los estatutos, y así lo llaman muchas academias, ser miembro correspondiente de la academia. Posteriormente hay una segunda calidad que es miembro de número, que corresponde a las sillas que tiene la academia. En el día de hoy ingresa a nuestra academia un distinguido profesor de la Universidad ICESI de Cali, vallecaucano él, economista, con un doctorado de la Universidad de Alcalá y maestría también de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Autónoma de Medellín, y economista de la Universidad del Valle. Ha sido director del programa de economía de esa universidad, ha trabajado mucho tiempo en un tema que a muchos de nosotros siempre nos ha llamado la atención, que es todo lo relativo al mercado laboral, que en un país como el nuestro siempre es muy contradictorio y siempre despierta muchas discusiones. Ha publicado de manera prolija y creo que tiene todos los méritos para ser miembro de esta academia. Queremos invitarlo, sí, que se vincule con toda la energía a nuestro trabajo, conformando con otros miembros de la academia que residen en el occidente del país, lo que estamos tratando de formar como una especie de capítulo en esa zona del país. Para nosotros sería realmente muy placentero poder ver que en esa parte del país tan próspera, que ha producido tantos intelectuales de valía en Colombia, podamos tener una actividad más fecunda y más permanente de la academia. Bienvenido a esta su casa y le rogamos proceder con la presentación de su disertación de ingreso. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Doctor Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Doctor Beethoven Herrera, primer vicepresidente. Doctor Rubén Darío Utria, segundo vicepresidente. Doctor Edgar Rebey, secretario general. Doctor Clemente Forero, canciller. Doctor Edgar Moncayo, tesorero. Doctora Consuelo Humada, que vi que iba saliendo ahora. Directora de la biblioteca, doctor Fabio Giraldo, director de la revista. Doctora Mica Acosta, fiscal. Apreciada María Teresa Velázquez, directora administrativa, apreciados colegas, amigos y amigas. El placer de estar hoy ante esta academia como integrante de la misma solo se supera por los logros familiares, el orgullo de nuestros padres en las graduaciones, el nacimiento de nuestros hijos, los días de su escuela, la alegría de sus caras, placer que se extiende a nuestros amigos cuando les cuentas. Mi colega en España, Juan Muro, me preguntaba en un ritual que se extendió durante los últimos 5 meses, cuándo era el acto de ingreso como miembro debido al reconocimiento académico que existe en España cuando se ingresa a la Real Academia de Ciencias. Y cuando me senté a escribir este ensayo, dudé mucho sobre los temas laborales que quisiera escribir. He escrito sobre diplomas, sobre el efecto de los diplomas, sobre educación, emparejamiento, algunas cosas sobre convergencia, pero la gran pregunta era sobre lo que había marcado mi vida, mi entorno social y familiar, a nuestra sociedad colombiana y lo que impactaría bajo los nuevos arreglos que implica una sociedad en posconflicto. Una que otra botella de vino, el baile de los que sobran de los prisioneros, mi generación de poligamia, el recuerdo de los abuelos y padres que nunca tuvieron un trabajo formal, la cantaleta de las abuelas y mi madre porque mi padre no tenía horarios o vacaciones pagadas por la empresa,
me llevó a escribir este ensayo sobre informalidad laboral. Y sé que aunque muchos de mis amigos y colegas que hoy están y no están aquí, como Juan Carlos, Estefano, Luis Eduardo y Hugo López, entre otros, llenan los espacios de titulares de la empresa nacional discutiendo sobre las soluciones a este fenómeno, y hoy solo espero contribuir a hacer visible uno de los más grandes problemas que tiene nuestro mercado laboral, que es la informalidad. Y sin más consideraciones al respecto, paso a presentar mi disertación de ingreso, entonces, por favor. Pero yo creo que aquí sí me toca ponerme las gafas, porque ya un poco la distancia hace que no alcance a ver. La siguiente, por favor. Sí, esta queda mucho mejor. Bueno, mi disertación tiene cinco puntos. El primero tiene que ver con el concepto de informalidad, el segundo tiene que ver con la informalidad laboral en Colombia y un poco cómo ha sido la discusión entre los estructuralistas y los institucionalistas. Luego, un punto que creo que es fundamental que tiene que ver con la segmentación laboral en Colombia y un punto que sin duda va a ser lo más polémico, que tiene que ver con las conclusiones y ideas de política económica. Esto siempre creemos es lo más polémico, lo que genera siempre más discusiones, lo que genera siempre que tengamos más tiempo de conversar. La siguiente, por favor. Y es que la informalidad es un fenómeno que se ha vuelto permanente. Yo creo que cuando uno revisa los datos de Uruguay, los datos de Argentina, los datos de Perú en términos generales, uno encuentra que la informalidad ha sido un problema, o ha sido, digamos, un tema casi en los últimos 15 años. En el caso de Colombia, digamos, la informalidad está alrededor del 50%, y esto es algo que nos debería llamar mucho la atención. Todos los trabajos de Hugo López, todos los trabajos de Carlos Ortiz, de José Ignacio Uribe, de Flores, muestran tasas de informalidad que han estado alrededor entre el 50 y el 60%. Entre la década de los 80, de los 90 y que sigue presentando, digamos, en nuestra década. Desde el punto de vista de la teoría, al menos tenemos dos posibles explicaciones, o aspectos estructurales o aspectos institucionales. Incluso en los últimos años se ha visto algunas tendencias, digamos, a mezclar en cierto tipo de modelos ambas teorías, y yo creo que con una falta de esmero, en el sentido de que no hay una discusión desde el punto de vista teórico de lo que implica mezclar cierto tipo de modelos y de los supuestos que de pronto, digamos, están allí. La siguiente, por favor. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Cuando estaba revisando el tema, lo fundamental era cuáles eran los supuestos que eran, digamos, fundamentales en ambas teorías, que estaban hablando sobre la informalidad laboral. Cuáles eran irreconciliables, cuáles eran débiles, cuál es la capacidad de predicción de ambas teorías por separado. Y por eso, y adicionalmente, digamos, el punto último, ¿qué hacer ante tanta informalidad laboral? ¿Por qué? Esto no es no es solamente un tema que preocupe en términos generales a todos los colombianos, también nos preocupa en términos generales a todos los economistas laborales. En un trabajo bien interesante de Luis Eduardo y Franz, publicado por el Banco de la República, hacía una encuesta sobre cuáles eran los principales problemas que le preocupaba a los economistas que trabajan en la parte del mercado laboral. Y uno de ellos sin duda era la informalidad, alrededor de casi el 70%, digamos, de esos trabajos estaba relacionado con temas de informalidad laboral. Por lo tanto, es un tema que sí nos ha preocupado a los economistas, bien o mal, digamos, hemos discutido muchas cosas, pero que nos ha preocupado bastante como, digamos, a gran parte de la población colombiana. Sigue, por favor. Y entonces, básicamente, la pregunta es de dónde viene, digamos, la discusión sobre informalidad. Esto sin duda, pues viene y se ha discutido mucho a partir de los trabajos de la OIT. El concepto como tal de sector informal es atribuible precisamente al informe de empleo de la OIT sobre Kenia en el 72, que reconoce, digamos, el problema de empleo en naciones en vías de desarrollo a diferencia de las más desarrolladas y que lleva, digamos, a discutir una situación en la cual se enfrenta la mayoría de los trabajos pobres, que desempeñan actividades que están caracterizadas por baja productividad, en oposición, digamos, a las actividades formales que implican una mayor productividad y una exclusión en términos de los mercados y un acceso, digamos, a los recursos productivos. Sí, la siguiente, por favor. Esta es una tabla tomada de la OIT sobre la situación del empleo y la definición de informalidad laboral, digamos, de la OIT.
En ese sentido, tampoco es que nosotros hayamos hecho, digamos, mucho énfasis en el sentido de que finalmente la definición de la OIT de informalidad pues está relacionada o está alineada con lo que pasa, digamos, en la OIT, es decir, esa definición de asalariados en empresas de 5 o menos ocupados, pues es una definición que definitivamente ya estaba dada en la OIT. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, básicamente existen dos formas de ver la informalidad laboral. Como les decía, desde el punto de vista estructural, en la cual la informalidad se encuentra relacionada con el bajo desarrollo de un sector. Tenemos dos sectores, un sector moderno, un sector tradicional. El sector moderno pues es más productivo, hay economías de escala. El sector menos desarrollado pues no tiene acceso, digamos, a las economías de escala. El sector tradicional no requiere capital físico o productividad, no hay barreras a la entrada, etcétera. Y finalmente, a veces incluso funciona en términos generales de un equilibrio. Cuando hay excesos de mano de obra en el sector formal, pues esta, digamos, se desplaza hacia el sector informal, dado los bajos costos de entrar. En el trabajo de Perry básicamente se discute el tema de exclusión, en los trabajos de Hart, Derin y Pure básicamente se discute el tema de dualismo, lo mismo que en los trabajos de Harris y Todaro. Y estos trabajos, pues, digamos, enmarcan o están dentro de esa vía de la definición de informalidad desde el punto de vista estructural. La siguiente, por favor. Por otro lado está, digamos, el tema de la visión institucional. Los costos que el Estado e instituciones imponen a las empresas, costos de transacción como en el caso de, digamos, o formalización, regulaciones a las cuales se enfrentan las empresas en términos de impuesto, instituciones que hacen parte, digamos, de todo el arreglo en el mercado laboral como el salario mínimo, el sistema de pensiones, pagos para fiscales e incluso, como lo muestra De Soto, digamos, restricción al acceso al sistema financiero. Esto aumenta digamos, la situación de informalidad debido a la asimetría, digamos, de la información que caracteriza como tal a los mercados financieros. La siguiente, por favor. En el caso, digamos, un trabajo curioso de Carlos Ortiz y José Ignacio Uribe, y es que ellos, digamos, plantean esto, y es que en últimas el enfoque institucional ignora algunas restricciones que provienen de la estructura económica y básicamente se concentra en decisiones de los individuos con respecto a participar, es decir, ahí hay un fenómeno voluntario. Por ello plantean que en últimas los agentes están tomando decisiones con base en un análisis costo-beneficio en el sentido de pertenecer o no pertenecer al sector formal. Por lo tanto, al final es una decisión voluntaria. En el caso de Maloney igual, digamos, solo que el sector informal actúa como un sector empresarial, desregulado, mientras que el sector formal pues, está caracterizado por rigideces sindicales. Como les decía, en casi todos los trabajos, o de hecho en todos los trabajos desde el punto de vista institucional, la formalidad resulta de una decisión de participar. Hay un análisis en términos generales de los beneficios y eso mediante, digamos, una serie de arreglos institucionales y sociales. La siguiente, por favor. Y en los últimos años, digamos, estas dos vertientes, o ha existido, digamos, varios trabajos que han intentado unir, digamos, estos dos conceptos. Uno es el trabajo también de Carlos Ortiz y José Ignacio Uribe, en el cual, pues, básicamente ellos plantean que ambas teorías, si bien ellos reconocen que ambas teorías se refieren a cosas diferentes, eso mismo da la posibilidad de fusionarse, digamos, pero no en el sentido de mezclarlos, como sí lo harían, digamos, trabajos más recientes, sino en el sentido, digamos, de mirar en dónde se podría cambiar ciertos supuestos, como en el caso, digamos, de los tamaños de planta, etcétera, y ver qué tanto eso, digamos, podría ayudar a mejorar la definición de informalidad. Ahora bien, Urrea, un colega de él de la Universidad del Valle, que fue, digamos, quien hizo el prólogo al libro de Carlos y de José Ignacio, plantea que al final el resultado no es tan bueno, que al final, digamos, todo ese impulso que traen en los primeros capítulos hace que ellos lleguen a una definición de la informalidad más desde el punto de vista de la institución, de la decisión. Yo no sé si un poco de pronto por la formación de Carlos, eso llevó a que, digamos, de haber provenido, de haber hecho el doctorado en la London School, etcétera, llevó a que, digamos, su visión neoclásica, digamos, fuera, digamos, permeara más, digamos, esa visión de informalidad. La siguiente, por favor. En un trabajo reciente que aparece
digamos, publicado por Jiménez, lo que hace es suponer, digamos, un modelo estructural en el cual la tasa de informalidad es explicada por variables estructurales y variables institucionales. La tasa de informalidad, que está ahí, es explicada por un vector X que están asociadas al enfoque estructural y un conjunto de vector Z que está explicada, digamos, un conjunto de variables que son explicativas del enfoque institucional. De tal forma que, digamos, en el caso de que delta o alfa sean 0, pues eso daría, digamos, pie a uno u otro modelo. La siguiente, por favor. Ahora, si simultáneamente alfa y delta no son 0, entonces coexistirían en el mismo modelo los dos tipos de informalidad, tanto institucional como estructural. Entonces, esto le lleva a uno muchas preguntas, digamos, en un modelo en el cual la informalidad estructural, donde los individuos son asignados de manera involuntaria, a un modelo en el cual los individuos son asignados debido a la misma estructura, es decir, ahí no hay voluntariado, es decir, uno no elige, sino que simplemente llega desde el punto de vista estructural a la informalidad. Pues, ¿qué es U? Es decir, ¿qué es el término aleatorio de error? Porque está mezclando uno, digamos, demasiadas cosas, es decir, uno mezcla elecciones involuntarias con, digamos, muestra elecciones voluntarias con involuntariado, entonces con decisiones que en las cuales uno no puede hacer, y entonces al final ¿qué es el término aleatorio de error? Digamos, ahí uno no sabe qué es lo que está ahí, digamos, explicando. La siguiente, por favor. Y entonces, adicionalmente, si es un modelo de datos de panel, aquellos que trabajamos en temas de econometría nos gusta mucho discutir el tema de los efectos fijos. Pues aquí hay una mezcla de efectos fijos y de efectos aleatorios que uno no sabe, digamos, en principio, qué es lo que está discutiendo. Si C sub I es la heterogeneidad individual no observada en un modelo de informalidad institucional y alfa sub I es la heterogeneidad individual no observada en el modelo de informalidad estructural, debido a los supuestos, entonces alguna de las dos covarianzas no se puede cumplir. Por lo tanto, al final, la covarianza entre, entre el término aleatorio de error y la heterogeneidad o las M's, pues no está definida. La siguiente, por favor. Y eso no es un problema simple, digamos, porque en últimas eso lo que nos muestra es que finalmente esos estimadores no son consistentes. Por otro lado, si Z está, digamos, dentro de la explicación de la informalidad estructural, el rechazo o la aceptación, pues básicamente merece una discusión de los supuestos. Y si uno no lo incluye, dado que el modelo era un modelo estructural, entonces obviamente tiene un problema en términos generales de identificación. Este problema también es presente en un trabajo reciente que hizo García, en el cual se incluyen variables explicativas de la informalidad estructural con variables explicativas de la informalidad institucional. La siguiente, por favor. Y le lleva, digamos, a uno a preguntarse realmente cuáles son los supuestos que son fundamentales en ambas explicaciones de informalidad. Yo creo que, digamos, después de la lectura de todos esos trabajos, es claro que para los estructuralistas la informalidad es primordialmente involuntaria, mientras que para los institucionalistas la informalidad es fundamentalmente voluntaria. Eso mismo debería llevar, digamos, a responder la pregunta, ¿por qué eso es irreconciliable? Es decir, no puede ser reconciliable, digamos, la elección racional subyacente en toda la teoría institucional de informalidad, en principio con una asignación no voluntaria o involuntaria y no aleatoria hacia un sector, digamos, de la economía. Sin embargo, esto también nos da pistas en términos generales sobre supuestos que podrían ser débiles en ambas teorías. Por ejemplo, en la teoría institucional, el supuesto de que todos los trabajadores pueden elegir, pues básicamente es algo que debe merecer más discusión. No es una posibilidad para todos los trabajadores. Incluso no solamente los de ingresos altos, como lo plantea, digamos, Uribe, Ortiz y Castro, y como está, digamos, en el trabajo de Núñez, en los cuales a partir de ciertos niveles, digamos, uno entra, digamos, en situaciones de informalidad. Por otro lado, en la teoría estructural, el supuesto en torno, digamos, al tamaño de la empresa y la calidad de los empleos es lo que debería merecer más discusión. De allí parte toda la discusión sobre la segmentación laboral de los mercados, es decir, uno puede pensar, digamos, en términos generales sobre segmentación, si no hay claramente una discusión sobre el tamaño de las empresas, sobre el tamaño de los sectores, sobre, digamos, cómo están divididos estos en la economía. Sin embargo, dado los avances tecnológicos, es posible tener economías de escala con menores insumos de trabajo hoy en día, y empresas con más de 10 trabajadores, por ejemplo, que
es a partir de lo cual también se define la informalidad del DANE, pues también, digamos, es discutible. La imitación, la posibilidad de importar tecnologías de países como China, por ejemplo, posibilita el surgimiento aún de economías de escala con menores exigencias o combinaciones de insumo de lo que era posible, digamos, hace 10 años. La siguiente, por favor. Y en Colombia, básicamente, lo que hemos tenido es una gran discusión. Es decir, esa discusión nos ha llevado a rangos de informalidad de entre el 15 y el 70%. De hecho, Juan Carlos, en un trabajo sobre informalidad, planteaba que dependiendo de la definición, si es informalidad débil o fuerte, uno podría estar en rangos entre un 15 y 16% hasta un 80%, lo cual nos da demasiado espacio, demasiado margen para discutir. Por otro lado, en tanto la informalidad estructural implica segmentos del mercado, tal como lo mostraba Piore, básicamente hay segmentación laboral. Y en ese sentido hay toda una serie de trabajos como el de Fields, el de Gary Fields, el de Bourguignon en el 79. Estos trabajos curiosamente son sobre el mercado de Bogotá. Digamos, se discuten cuán segmentado era el mercado de Bogotá en los años 80. Los trabajos de Oscar Nupia, de Jaramillo, de Armando Galvis, básicamente lo que han venido discutiendo es el tema de la segmentación laboral. Y claramente hace parte, digamos, de una discusión sobre la informalidad estructural que conlleva a una asignación no voluntaria a uno de los segmentos que son caracterizados, digamos, por la informalidad. La siguiente, por favor. En la informalidad institucional, como les decía, la principal variable consiste en la afiliación a la seguridad social, la existencia de contratos, la relación con el salario mínimo. Y aquí también tenemos una gran cantidad de trabajos que han relacionado informalidad con salario mínimo. Por otro lado, Núñez, digamos, muestra básicamente a partir de cierto umbral cómo los individuos toman la decisión de pertenecer o no pertenecer al sector informal. Bernal estima la probabilidad de ser informal considerando como trabajador informal aquellos que no están afiliados a salud y pensión, que curiosamente también es la definición que hoy en día, digamos, en principio utiliza el Ministerio de Trabajo, y es plantear como una definición alternativa al DANE, como aquel trabajador que, digamos, informal, aquella persona que no está afiliada a pensión. En un trabajo, en dos trabajos que he realizado con Juan Muro, básicamente consideramos cierta discusión en términos de la informalidad desde el punto de vista institucional, a partir de construir, digamos, la informalidad laboral como afiliación a salud y pensión, sobre todo a salud, para discutir el efecto del salario mínimo sobre la decisión o sobre la probabilidad más bien de ser informal. Y básicamente en esos trabajos se muestra que la intervención del Estado a través de la regulación del salario mínimo genera incentivos para entrar o no entrar en situación de informalidad en el sector informal. La siguiente, por favor. Por otro lado, hay toda una serie de autores también que en ningún momento discuten sobre qué tipo de teoría digamos, están hablando, si es teoría, digamos, si es informalidad estructural o informalidad institucional. En esos trabajos están los de Caro, López, Sierra y Henao y Rivero, que básicamente lo que hacen es mezclar toda una serie de variables, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista institucional, para caracterizar, digamos, la informalidad. En esos trabajos, más o menos, digamos, estamos hablando de valores alrededor de un 50-60%, algunos trabajos incluso llegan hasta el 80% de informalidad. La siguiente, por favor. Y entonces esto le da a uno, digamos, como pie para discutir, bueno, realmente hay muchas diferencias en términos empíricos. Si uno mirara la informalidad desde el punto de vista institucional y la informalidad desde el punto de vista estructural, hay muchas diferencias en términos de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Y curiosamente, entre la definición del DANE 5, que tiene que ver con aquellos trabajadores que están en empresas de menos de 5, aquellas empresas que tienen menos de 5 trabajadores, y la definición de afiliados a pensión, en los últimos años tienden a estar muy pegadas. Es decir, son muy parejas los datos, digamos, de informalidad. Si hay una diferencia con respecto a DANE 10, que es, digamos, el tamaño de empresas de menos de 10 trabajadores y más de 5, y ahí sí, digamos, hay una diferencia en términos de los valores de informalidad. Pero, digamos, en términos generales de DANE 5 o afiliación a pensión,
pues los datos, digamos, en principio son muy similares. La siguiente, por favor. Este es el kernel digamos, de la informalidad entre el 2008 y el 2012, y básicamente lo que uno muestra, lo que observa uno aquí es que los datos, digamos, están concentrados, ¿no?, alrededor digamos, de la moda alrededor de 0.5, 0.6, y no muestra, digamos, en principio una distribución bimodal. Por lo tanto, digamos, los datos están muy cercanos en términos generales de informalidad. Y la gran discusión adicional es si hay segmentación, digamos. ¿Por qué? Porque la segmentación está relacionada con la informalidad. Parecería obvio, digamos, como tal vez es lo que me va a decir Fabio, digamos, eso es obvio, digamos, en términos generales de mirar si hay segmentación o no hay segmentación. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, un poco de los datos y desde el punto de vista econométrico, sí ha existido, digamos, una gran discusión alrededor de ello. Como les decía, hay una serie de trabajos, sobre todo en series de tiempo, en mirar la cointegración o no de las series de salarios laborales entre las principales ciudades de Colombia. Y básicamente esos trabajos lo que muestran en términos generales es una integración segmentada, sobre todo en los niveles educativos de secundaria y primaria, mientras no se encuentra integración en el caso de educación superior. Por lo cual, digamos, en principio podría mostrar cierto tipo de segmentación en el caso de la mano de obra universitaria. La siguiente, por favor. Hay otros trabajos, sobre todo desde el punto de vista de corte transversal, como los de Uribe y Carlos y Pedraza, donde básicamente lo que utilizan es análisis de corte transversal, mirando todo el mercado laboral, a ver si, digamos, en principio hay segmentación ya sea por regiones o en términos generales, digamos, por efectos de economías de escala, etc. Hay un trabajo interesante que es el de Pedraza, donde utiliza análisis de correspondencias múltiples para medir la calidad del empleo, digamos, de los trabajadores en el sector urbano y rural, mirando, digamos, un poco si eso podría mostrar de una u otra forma segmentación laboral. La siguiente, por favor. En el caso de Peña, lo que dice es que si las series de tiempo se mueven en direcciones opuestas, esto podría ser, digamos, visto como un signo de que el mercado laboral está segmentado, restricciones a la movilidad entre los sectores, transiciones involuntarias entre el sector formal e informal, etc. Lo que uno observa es que el porcentaje de trabajadores del sector informal que desea cambiar, digamos, de trabajo al sector formal, en estos trabajos, sobre todo en el trabajo de Peña, está entre el 35 y el 40%. Mientras que el porcentaje que desea cambiar de trabajo en el sector formal varía entre el 17 y el 23%, es decir, ya aquí, digamos, entrada hay cierto tipo de asimetría. García muestra que, utilizando, regresiones cuantílicas, que hay cierto tipo de heterogeneidad individual en el sector informal en Colombia. Digamos que en principio existen segmentos de trabajadores. En un trabajo que nosotros hicimos siguiendo el trabajo de Mondragón, Vélez y Peña, básicamente consideramos los informales como los trabajadores cuenta propia. Y a partir de una pregunta que está en la GIH, que era cuál es la situación digamos, cuál es su situación en el trabajo anterior, pues uno puede, digamos, en principio calcular esas matrices de transición, que en principio serían las probabilidades de estar, digamos, de permanecer en el sector formal o pasar del sector formal al sector informal o pasar del sector informal al sector formal. Estas aquí están dadas con respecto a esa pregunta, pero en un trabajo que esperamos salga este año sobre, digamos, que salga en Labor, básicamente lo que utilizamos es un modelo de datos de pseudopanel dinámico y ahí extendemos un poco la definición de informalidad, más, digamos, no utilizando la pregunta de la GIH, sino calculando la informalidad en cada uno de los periodos y a partir de eso, digamos, construir las matrices de transición. En principio, lo que esto nos muestra es que los trabajadores en el sector formal tienen casi una probabilidad entre el 60 y el 70%, muy cercana al 70%, de mantener en situación formal, es decir, la probabilidad de permanecer en el sector formal es alrededor del 70%, mientras que para los trabajadores que están en el sector informal
tienen una probabilidad de casi el 50% de pasar, digamos, al sector formal o permanecer en el sector informal. En principio nos empieza a mostrar cierto tipo de asimetrías en el mercado laboral que antes no, digamos, no discutíamos. Siempre hemos pensado que es lo mismo, la probabilidad va a ser la misma de pasar del sector formal a informal que del formal a informal. La siguiente, por favor. Básicamente, voy a plantear un modelo, vamos a suponer que los salarios de la ciudad se encuentran en diferentes estados, pi es la probabilidad de que los salarios se encuentren en un estado y en un momento del tiempo t. Para cada periodo t, el estado del modelo varía, digamos, definido por pi de t. P es la probabilidad de que los salarios de una ciudad se encuentren en el estado j en el periodo t, dado que estuvieran en el periodo i, en el estado i, perdón, en el periodo t menos 1. Por lo tanto, la matriz de transición es una cadena de Markov de primer orden dada por P sub i. La siguiente, por favor. Y lo que planteo es lo siguiente, digamos, hay un elemento de la distribución ergódica, pi, que pertenece a pi asterisco, de tal forma que si hay un solo elemento existirá integración en el mercado laboral. Pero en el caso de que exista más de un elemento pi que pertenece a pi asterisco y que satisfaga esa condición, pues va a existir segmentación. La idea es la siguiente, un solo psi implica una distribución ergódica unimodal, mientras que más de uno implicará, digamos, en principio, una distribución bimodal, lo cual en principio, digamos, es una idea de segmentación en el mercado laboral. Es digamos, algo básico que uno encuentra en todos los libros, digamos, de mercado, de economía laboral, y es básicamente que esas distribuciones bimodales dan pie, digamos, a segmentación en el mercado laboral. La siguiente, por favor. Ahora, obviamente cuando analizamos el tiempo, una de las preguntas, o la evolución de los salarios en el tiempo, una de las preguntas es ¿qué sucede si hay cambios estructurales? La idea aquí es que, sí. La idea aquí es que, digamos, cómo analizar la evolución o cómo analizar estas cadenas de Markov cuando además hay cambios estructurales. Básicamente, la matriz de transición, dado, digamos, en el caso de que hayan cambios estructurales, creo que cambió algo ahí, pero bueno, podemos pasar, voy a pasar rápidamente por esto, como un acto de fe, créanme que están bien las ecuaciones, y la idea es la siguiente, la idea es que yo puedo comparar un modelo donde no hay cambios estructurales con un modelo donde hay cambios estructurales, a través de algo que se conoce como la razón de Bayes, y es básicamente construir la función de verosimilitud cuando hay dos matrices de transición, dado que ha ocurrido un cambio estructural versus una matriz donde solamente hay, digamos, se explica por todo el periodo. Entonces lo que se hace es utilizar el factor de Bayes, en principio como una comparación entre los dos modelos. La siguiente, por favor. Estas son las matrices de transición entre 1985 y el 2000. Y básicamente la distribución ergódica lo que nos muestra es una distribución unimodal donde no hay segmentación como tal del mercado laboral, donde la masa de probabilidad se concentra en el estado 3, lo que se hizo aquí fue discretizar los salarios a partir de la media, digamos algo siguiendo un poco lo que hacía Danny Qua, y a partir de ello, digamos, considerar cuál era la distribución ergódica. Sin embargo, lo que, digamos, una observación sobre el mercado laboral tiene que ver con el hecho de todos los trabajos que se hicieron, mostrando que la apertura económica generó un efecto de cambio estructural sesgado hacia los trabajadores más cualificados. Y básicamente lo que hacemos aquí es eso. Lo que hacemos es construir dos matrices de transición, una antes del proceso de apertura, por lo tanto la matriz inicial va entre 1985 y 1992, y otra después, digamos, del proceso de apertura, entre 1993 y 2000, y ver si hay cambios, digamos, en términos generales, si esto explica mejor, ¿no? La evolución de los salarios que la primera matriz. Hay todo, como les decía, hay toda una serie de trabajos que discuten el hecho de que después del proceso de apertura hubo un cambio técnico sesgado hacia trabajadores más cualificados. Por lo tanto, en términos generales, esto ayudó, digamos, a profundizar las diferencias en el mercado laboral colombiano. La siguiente, por favor. Los resultados en términos generales lo que muestran es básicamente que sí ha existido segmentación, es decir, en principio, cuando se calcula el factor de Bayes,
El modelo de cambios estructurales, digamos, o hay evidencia que muestra, digamos, que ese modelo explica mejor la evolución de los salarios que un modelo en el cual no hay cambios estructurales ocurridos por el proceso de apertura. Por lo tanto, en principio, una de las ideas que surgen de aquí es que el mercado laboral no es homogéneo. Y en todos los trabajos yo creo que lo que muestran es que hay diferencias en términos de los salarios. Esas diferencias han permanecido no solo por regiones geográficas, en términos generales por edades, etc. Y también por tipos de informalidad. Y estas diferencias, digamos, se han mantenido en términos generales en los últimos años. La siguiente, por favor. Y ahora un poco para terminar, yo creo que esto es en lo que más, digamos, es lo que más abierto es y es lo que más siempre genera más, digamos, una mayor discusión, y es los temas de ideas de política pública. En términos generales, si bien existen dos explicaciones, esas dos explicaciones yo sí considero que son mutuamente excluyentes, es decir, por un lado, en términos generales de los supuestos, la visión estructural plantea una serie de cosas muy diferentes de la visión institucional, y eso hace que los intentos, digamos, en principio hasta ahora, hayan sido fallidos en el sentido de que dejan muchas preguntas sin responder. Es decir, cuando uno trata de mezclar ambos modelos, yo creo que son más las cosas que uno probablemente deja sin explicar que cuando uno se casa, digamos, en principio con una sola visión de la informalidad. La mayoría de las explicaciones, digamos, han mezclado ambas definiciones con el fin de proveer una mejor explicación. Y en términos empíricos, los resultados parecen, digamos, mostrar poca diferencia. Esa diferencia es alrededor de casi unos 5 puntos. Muchas gracias. Y esa definición nos muestra es que finalmente hay cierto tipo de convergencia en términos de la distribución de probabilidades. La siguiente, por favor. Ahora bien, hay una gran discusión sobre todas las políticas estatales en términos generales de favorecer la transición de microempresas a empresas familiares, empresas grandes que generan más economías de escala, con el fin de reducir la informalidad laboral. Yo creo que, sin embargo, y digamos aun cuando se ha discutido mucho el tema de regulación única, etcétera, todavía, digamos, ahí hay un gran papel en términos del efecto real del Estado que pueda, digamos, de todo el efecto que pueda tener el Estado, por ejemplo, para disminuir esa informalidad. Hemos discutido mucho sobre el tema de si lo fundamental es que las empresas se afilien, por ejemplo, a las cámaras de comercio, que se formalicen de esa vía. Pero definitivamente esas medidas en términos generales de política, los efectos no creo que sean, digamos, en su mayoría sobre el tema, digamos, de la informalidad laboral, no son efectos que realmente vayan a impactar en mayor medida la reducción de la informalidad. Yo creo que adicionalmente se necesitan políticas públicas activas que den cuenta o que reaccionen frente, digamos, a la recesión de la economía. En términos generales, la informalidad tiene un comportamiento anticíclico, es decir, en periodos de crisis la informalidad se aumenta, en periodos de auge la informalidad se reduce. ¿Por qué? Porque se aumentan los despidos en el sector formal, aumentan los cuenta propia, etcétera. Yo creo que esto debería llevar a la búsqueda por parte del gobierno de medidas anticíclicas muy parecidas a la regla fiscal. Así, digamos, no nos guste mucho el tema de la regla fiscal. Pero esas medidas deberían de ayudar a contrarrestar el efecto de los shocks. Por ejemplo, existen cierto tipo de cotizaciones que son fijas en los trabajadores, como todo, digamos, el tema de lo que tiene que ver con la solidaridad pensional. Yo creo que eso podría ser un poco, digamos, más flexible en periodos de recesión y en periodos de auge. En periodos de recesión, digamos, también se deben de reducir los costos de búsqueda para los desempleados. Cuando hay recesión, por ejemplo, el Estado podría incentivar algo en términos de pago de transporte público a través de descuentos, etcétera, pasajes de transporte masivos, vales para fotos. Uno, digamos, a veces le parece muy sencillo el tema de las fotos de las hojas de vida, o el tema, digamos, de conseguirse el valor del pasaje para ir para ir a buscar una oferta de trabajo. Sin embargo, hay, sobre todo los trabajadores que están, digamos, en los más bajos ingresos,
2.000 pesos o 3.000 pesos puede ser altamente significativo. En algún momento discutíamos con la alcaldía de Cali, por ejemplo, el tema de descentralizar el acceso a la información a través de los Cali, de la información que tenían los servicios públicos de empleo, porque todo estaba concentrado en el norte, y entonces los trabajadores que vivían en Agua Blanca, o la gente, digamos, que estaba buscando trabajo que vivía en Agua Blanca, pues tenía que incurrir en grandes costos para movilizarse al norte, donde estaba la agencia pública de empleo. Y probablemente, digamos, para algunos el costo del transporte no sea mucho, pero para la gente que vive en esos estratos es demasiado. Y lo mismo, digamos, que todo lo que tiene que ver con fotos, etcétera, pues esto implica, digamos, una gran carga que en últimas, digamos, se podría flexibilizar. La siguiente, por favor. Por otro lado, la probabilidad de pasar a ser informal cuando se es formal es menor que la probabilidad de seguir siendo informal cuando se es informal. Los incentivos pueden ayudar a moderar estas transiciones. Uno de ellos es el seguro de desempleo. Pero yo diría que un seguro real de desempleo. Un seguro real de desempleo incide en que los trabajadores despedidos no ingresen necesariamente o no ingresen al mismo tiempo al sector informal. Por lo tanto, es posible ampliar los periodos de búsqueda en el sector formal de la economía al proveer a los desempleados de ingresos mínimos para continuar, digamos, con el proceso de búsqueda. Ahora, el seguro de desempleo en Colombia no es realmente un seguro de desempleo, es por una vez, si no se gasta totalmente lo que se guarda queda para otra ocasión, cubre, o el mecanismo de protección al cesante pues cubre aportes en salud y pensión, por lo tanto finalmente no va a incidir sobre la informalidad en el largo plazo. El seguro de desempleo debería ser, en términos generales, como en algunos países, un porcentaje del ingreso cuando el individuo, digamos, está desempleado. Y uno entiende, digamos, que hay situaciones en términos generales de temas fiscales que obviamente inciden sobre la posibilidad de mantener, digamos, un seguro como tal. Sin embargo, nosotros podríamos tener, digamos, algo en términos generales como un porcentaje fijo y un porcentaje flexible que, digamos, en principio pudiese depender obviamente del ciclo económico, es decir, en periodos probablemente de auge disminuir ese porcentaje, en periodos de recesión aumentar un poco, digamos, el porcentaje. Esto del seguro de desempleo es una discusión, digamos, en términos generales bastante amplia, pero de hecho lo que uno muestra, digamos, lo que uno observa es que eso sí reduce las probabilidades de transición entre la informalidad y la formalidad. Por lo tanto, eso, digamos, en principio, sí ayuda, digamos, a disminuir ese paso de informalidad a formalidad. La siguiente, por favor. Y otra de las cosas tiene que ver con la relación entre el salario mínimo y la informalidad. El incremento de un 1% de la brecha entre el salario mínimo y los ingresos incrementa la probabilidad de entrar al sector informal en un 7%, pero a su vez un 38% la probabilidad de permanecer en situación de informalidad. Es decir, aquí a veces cuando estamos discutiendo en Colombia el tema, digamos, del salario mínimo, también deberíamos de discutir o deberíamos de tener como uno de los elementos claves el tema del efecto sobre la informalidad. Y es que, digamos, los diferentes trabajos muestran que cuando se incrementa, digamos, el salario mínimo, también se puede incrementar la probabilidad de permanecer más periodos en situación de informalidad. Y yo creo que eso es algo que en términos generales debemos de discutir y debemos de buscar, digamos, más en términos de tener soluciones que nos ayuden a reducir los periodos en los cuales los individuos están en situaciones de informalidad. Y yo en principio terminaría con eso. Bueno, muchas gracias, John James, por la interesante presentación. Y ahora tenemos el comentario que va a realizar Beethoven Herrera. Distinguidos miembros de la mesa directiva, colegas académicos, ilustres invitados, economista John James Mora. Al haber postulado el nombre del economista John James Mora y al ser aceptado su ingreso, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas quiso reconocer los méritos académicos como investigador y docente del profesor Mora y cumplir los postulados fundacionales
de esta institución en orden a destacar la excelencia, fomentar la creación de nuevo conocimiento y en particular la defensa del interés nacional y el aporte de la ciencia económica al mejoramiento de la calidad de vida en nuestro país. Es política de nuestra academia motivar el ingreso de jóvenes profesionales que provengan de diferentes regiones del país y del exterior, lo que garantiza la supervivencia de nuestra institución. El economista que hoy ingresa como miembro correspondiente de esta academia, además de su título doctoral con mención destacada, ha hecho una contribución notable al estudio de la realidad laboral en Colombia, y en particular del Valle del Cauca, las que hemos seguido por años su periplo intelectual. Somos testigos del rigor académico y de la solidez empírica que fundamenta su trabajo. Además de proyectarse en la docencia, es conocido su trabajo en los observatorios de empleo regional, en el estudio de las comunidades vulnerables, de los impactos de los TLC en el empleo, de la condición laboral de las mujeres, de los jóvenes en el mercado laboral, en la participación en el diseño del examen ECAES para la carrera de Economía que tuve el honor de coordinar y en el cual John James participó. Sobre todo, conocemos de su permanente compromiso con la docencia que le ha permitido transmitir a sus alumnos la perspectiva objetiva de hacer y proyectar la ciencia económica como un permanente, inquietante e inconcluso diálogo con la realidad. De todo ello dan testimonio sus múltiples publicaciones en revistas internacionales, sus colaboraciones en obras conjuntas y ponencias diversas en eventos académicos. Sorprende en verdad la rica y prolija producción tan variada y sólida en una persona tan joven. En el trabajo preparado por John James para su ingreso como miembro correspondiente, discute la posibilidad de explicar la informalidad laboral en Colombia, contrastando las explicaciones que dan los estructuralistas e institucionalistas hasta este momento a ese fenómeno. Según la visión estructuralista, el sector formal no logra absorber a los trabajadores informales por motivos de calificación, barreras al ingreso, dualismo excluyente, y en ese caso la informalidad sería involuntaria. Por el contrario, los institucionalistas ven que aspectos como la tributación asociada a la contratación, el salario mínimo, el pago de aportes pensionales, por ejemplo, desestimulan la formalización. En este caso, la informalidad tendría un componente voluntario por quienes deciden que prefieren trabajar por fuera de la contratación directa. Llama la atención que las empresas recurran a múltiples formas de contratación que eluden la relación directa del trabajador con la empresa que se beneficia de su trabajo. Se va desde falsas cooperativas que nunca hacen asamblea hasta formas solidaristas en Costa Rica inspiradas en la Asociación de Trabajador y Empresario, o contratos sindicales en Colombia, de protección en México y más modernamente a las sociedades simplificadas de acciones SAS. Es notable, lo vimos ayer, que una de las empresas más poderosas en país del papel, condenada por cartelizar los precios, con exitosa presencia internacional, esté operando bajo la figura de SAS. Figura diseñada para facilitar crear empresas nuevas y pequeñas. A pesar de tales estrategias aplicadas, no han logrado sacarnos del penoso lugar rezagado que ostentamos en el escalafón mundial de competitividad. El país sigue aferrado a políticas que han demostrado no ser exitosas. No basta que economías más formales, como las nórdicas, o más estables en el trabajo, como Japón, muestren sus buenos resultados para que esto nos motive como país a intentar nuevos caminos. Como suele ocurrir en los debates de temas álgidos de economía, papel del mercado versus papel del Estado, eterna discusión insoluta,
apertura versus protección. Las posturas enfrentadas pretenden cada una dar cuenta, excluyendo a la otra, de la total explicación de la materia en cuestión. Se niega así la posibilidad de encontrar aspectos de verdad y aporte en la posición de la contraparte. Uno de los grandes impactos que me causó el recorrido último por China, buscando entender cómo se logró tan rápido desarrollo, fue encontrar que pudieran recuperar la soberanía de Hong Kong conservando el sistema económico implantado allí por Inglaterra, bajo la política de Deng Xiaoping de un país y dos sistemas. Tesis que el analista alemán visionario Marc Leonard recogió en su obra memorable Así piensa China, para mostrar que sin destruir el sistema precedente, partido único, propiedad estatal, regulaciones económicas, en un espacio diferente, Shenzhen, Pudong, Shanghái, se desarrollara empresas nuevas con modalidades nuevas. Esa coexistencia de dos sistemas económicos en paralelo ha permitido la innovación creativa gradual, la experimentación para controlar riesgos, el avance y velocidad tal que no lograron en su momento ni Inglaterra ni Estados Unidos. Visitando la zona especial de Pudong, zona de exportación, uno se encuentra con que la empresa multinacional recibe edificios en concesión sin pago de arriendos, no paga servicios públicos, ni arancel por importar maquinaria e insumos, no paga impuesto de renta ni de patrimonio, todo condicionado a la entrega de la patente. Todo ello parece muy liberal. Al mismo tiempo, hay control sobre ingresos y salida de capitales, control del tipo de cambio y al giro de utilidades. Todo ello parece muy keynesiano, muy cepalino, casi Gosplan. Y esa fusión de enfoques que ha dado un exitoso resultado a China es contraria con la falta de perspectiva de las potencias occidentales, que localizaron sus plantas en China huyendo del salario occidental y entregaron así su ventaja tecnológica e innovación a su futuro poder contrincante. ¿Cómo puede calificarse un modelo como el aplicado por China, muy parecido al que emplearon Japón, Taiwán, Corea y Singapur? Se trata sin duda de un modelo pragmático que contrasta con el ideologismo que orienta muchas veces el debate económico y nuestras políticas en Occidente. El trabajo del profesor Mora intenta una síntesis de las explicaciones alternativas, aunque concluye que esa síntesis no explica mejor que cada una por separado. Pero rechaza de modo expreso que se quiera hacer una mezcolanza de esos enfoques estructural e institucional para explicar la informalidad y propone una síntesis con conclusiones y recomendaciones muy concretas. La informalidad apareció en la literatura laboral hace cerca de medio siglo y autores como De Soto, el otro Sendero, sostenían que los activos de la economía informal podían ser más grandes que la economía formal en el Perú, y quienes esperaban que eso fuera algo transitorio se encontraron con que la informalidad persiste y crece. Frente a quienes pensaban que la formalidad absorbería esas nuevas expresiones, han encontrado que la informalidad ha llegado para quedarse. El trabajo de nuestro nuevo miembro estima por encima del 50% el nivel de la informalidad laboral en Colombia, de modo que pese a leves reducciones o ciertos aumentos, en ningún momento ha estado por debajo del 50%, incluso si la pobreza y la indigencia se han reducido, aunque no la desigualdad. Múltiples interpretaciones existen para explicar la aparición, crecimiento y persistencia de dicho fenómeno, bien sea por cambios técnicos, por los costos de la contratación formal o por estrategias para emplear producción flexible, externalizada, temporal, por fuera de la planta propia de las empresas, incluso cediendo a actores externos el cumplimiento de labores misionales, lo cual está prohibido expresamente por la sentencia de la Corte Constitucional. Por cierto que hay un debate en torno a la definición misma de informalidad, pues el consenso internacional mostrado por John James y Casimiro Colombia
la fija dependiendo del bajo número de trabajadores. Aún con contrato, aún con seguridad social, en una empresa de 5 trabajadores serían calificados de informales, conduciendo a un enfoque empirista y no cualitativo, y por esa vía termina siendo determinada no en función de la modalidad de trabajo, ni del tipo de vínculo laboral, ni de la condición en que se trabaja, sino del número de personas que pertenecen a una unidad empresarial. Estamos pues en presencia de un problema frente al cual no solo no hay solución suficiente, sino ni siquiera un consenso en la definición. En respuesta a las tesis de quienes atribuían el pago de aportes parafiscales de las empresas por las formales como causa de informalidad, el gobierno colombiano asumió el pago de los 8 puntos de la salud que pagaba el trabajador, lo cual no ha hecho con los pensionados como lo prometió para la reelección, y trasladó al presupuesto público financiamiento del SENA y Bienestar Familiar, creando, para balancear esto, el impuesto CRE aplicado a las empresas después de que liquidan sus utilidades. Estas medidas han incidido en el aumento de la afiliación a las cajas de compensación familiar, a la salud, a pensiones, a riesgos, pero el volumen de gente que sigue trabajando como contratista puede significar la mitad de la gente que sirve al Estado. Son conocidos los casos de personas que viven en la permanente incertidumbre por la improbable renovación de su contrato temporal en una suerte de periodo de prueba vitalicio. En los casos en los que se han producido demandas por contratistas que han demostrado trabajar en el mismo sitio, mismo horario, mismas funciones y dependencia de un jefe como el trabajador de planta, la Corte ha ordenado homologar sus condiciones. Los impactos de las políticas adoptadas en Colombia han permitido aumentar la cobertura en salud. Mejor no hablar de la calidad del servicio ni de la prontitud de la atención frente al paseo de la muerte, ni el desvío de recursos de la salud para comprar campos de golf. Pero las personas que trabajan como contratistas externos no pueden ejercer derechos laborales como asociarse y negociar. Hay quienes creen que basta afiliarse al sistema de seguridad social, que eso es un avance, para ser considerados como trabajadores formales, aun si se carece de los derechos laborales consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales que Colombia ha ratificado. Nuestro país es de escasa memoria y olvida, por ejemplo, que la ley forestal y el código minero recientes fueron declarados inexequibles por la Corte, por no haber tenido la consulta previa con las comunidades involucradas antes de promulgarse. Esto es extraño en un país santanderista. Es indudable que en la actual situación de elevada y persistente informalidad inciden factores normativos, institucionales y de política, pero se ha generado, profesor Mora, una mentalidad de informalidad, una cultura de informalidad, una preferencia social y psicológica por la informalidad que se expresa por personas que le dicen al empleador, comillas, contráteme de modo formal, pero no me saque del CISBEN. Pretenden así acceder a la cobertura de salud sin el correspondiente aporte, olvidando el aforismo que reza que no hay almuerzo gratis. Esos costos serán asumidos por los que sí aportan. Ello conduce a la ilógica política de que un contratista paga tantas veces salud cuantos contratos firme, como si le dieran 5 o 6 gripas al tiempo. Es la forma de suplir con los múltiples pagos de salud a aquellos que no aportan. Se ha creado pues una cultura de informalidad que se expresa en la resistencia de taxistas a ser formalizados. Todos vimos los afiches, yo los tengo, vi sus mítines que decían sí al contrato, no a la afiliación a la seguridad social, porque el pago de esa afiliación elevaría el costo del servicio, implicaría elevar la tarifa, perdería clientela y competencia frente a Uber. Esa situación es la que ha hecho advertir a los analistas de la seguridad social que con el nivel de informalidad que tiene el país, la seguridad social, la salud y las pensiones son impagables.
y terminará cargado finalmente sobre el presupuesto público, léase, pagado por quienes tributan y financian ese subsidio estatal. Los trabajos de Adrian Wood y Jeffrey Sachs para Estados Unidos mostraron claramente que el avance técnico ha aumentado la brecha de ingreso entre trabajadores calificados y no calificados, como dice John James. Y en Colombia la apertura económica produjo igual efecto, como también mostró nuestro nuevo miembro correspondiente, John James Mora. Williamson, para Estados Unidos, ha mostrado ampliamente cómo la inmigración masiva de suecos en el siglo XIX, orientales hoy en día, de mano de obra no calificada, ha afectado el ingreso de los trabajadores menos calificados en Estados Unidos. El trabajo de James Mora, como todos los que tratan el tema de la informalidad, se concentra en el empleo urbano. Pero el informe de la misión rural dirigida por nuestro académico Antonio Campo mostró que la cobertura de seguridad social en salud, John James, en el campo colombiano no pasa del 10% y no muestra tendencia a aumentar. Si el 60% de los predios del campo colombiano carecen de título legal, como ha mostrado el censo agrario y mostró Machado en el texto del PNUD, no es este el momento de preguntar las oscuras razones de esa no titulación. ¿Podrán dichos predios acceder a crédito bancario institucional? ¿O van a quedar ligados a los prestamistas gota a gota, ilegales y abusivos? ¿Podrá haber un proyecto económico para vincular trabajos formales en predios que son ilegales? La ley de tierras, que sirve de soporte al proceso de paz, busca reparar la injusticia cometida con los 5 millones de campesinos afrodescendientes e indígenas despojados de sus tierras, incluso tierras comunitarias. Volver a sus legítimos dueños las hectáreas expropiadas en ese proceso brutal que, según el Centro de Memoria Histórica en Colombia, dejó 200.000 homicidios de ciudadanos fuera de combate. Miles de vendedores informales, John James, que vemos en los semáforos nuestros, son víctimas de desplazamiento forzado armado desde el campo. En el discurso de instalación de los diálogos del gobierno con las FARC en Noruega hace 4 años, el doctor de la Calle anunció que, comillas, no estará en discusión el modelo de desarrollo ni el régimen político que Colombia se ha dado. Y quien quiera cambiarlo deberá dejar las armas, competir como civiles en la arena política, ganar a los ciudadanos en su adhesión e intentar aplicar los cambios que deseen. El núcleo central de esta argumentación es el carácter inalienable de la propiedad privada. ¿Cómo aplicar entonces ese principio fundamental si más de la mitad de los predios no están legalizados? Por estos días, algunas multinacionales denunciadas por malas prácticas, Walmart, o por el impacto de sus comidas en la salud de la población, McDonald's, han aumentado los sueldos en Estados Unidos de modo sustancial. Igual aumento decretó el presidente Obama para los empleados federales, el estado de Nueva York esta semana y el de California, César Merchán, para evitar que el tema salarial del rezago fuera llevado a elecciones el próximo mes en California. Quizá en respuesta a las denuncias de Piketty y otros más acerca de la aberrante y creciente desigualdad en Estados Unidos y en el mundo. ¿O será acaso una respuesta a la victoria de Bernie Sanders en 7 de las 8 primarias de este mes? Quien ha prometido, si gana la presidencia, aumentar los salarios de modo sustantivo y no recibir aporte de banqueros ni gobernar aliado con las empresas. No es seguro si gane ni la candidatura demócrata ni la presidencia, pero ¿no es notable acaso que los jóvenes norteamericanos que ocuparon Wall Street estén votando masivamente por un veterano y desconocido gobernador de Vermont? También resulta paradójico que el famoso economista Blanchard, ex jefe económico del FMI, acaba de proponer al gobierno de Japón, del ministro Shinzo Abe,
postergar el aumento del IVA y aumentar los salarios, John James, vinculado con la inflación y 2 puntos adicionales por encima de la productividad. Fórmula bien diferente a las que inspiró cuando ese organismo nos imponía ajustes draconianos. Ocurre en este caso de Blanchard, como ocurre con un club de expresidentes, brasileño, colombiano, guatemalteco, que aplicaron extradición, fumigación y prisión a los traficantes y ahora hacen campaña contra esa misma política que aplicaron a rajatabla. Lo descubrieron tarde. Trabajos anteriores de John James Mora han ahondado en el tema del mercado y su segmentación. Él ha mantenido una permanente interlocución con sus colegas en el tema, Urrea, Ignacio Uribe, Juan Carlos Guataquí, Estéfano, Norberto Rojas, César aquí presente, y todos ellos, por fortuna para esta academia, por fortuna para todos nosotros, coinciden con Sachs, con Stiglitz, con Amartya Sen y Piketty mismo, que la educación es el más importante instrumento de formalización laboral. La apertura económica de los años 90, al tiempo que llevó el desempleo al 25% en el 99, lo cual junto a las tasas de interés astronómicas del UPAC dejó a 1 millón de ciudadanos sin vivienda después de haberla pagado, fue un factor determinante de la crisis que hoy vivimos. Se fueron del país 5 millones al exterior. El ministro que hizo la apertura afirma que se fueron de turistas. Es mejor no preguntar cuál sería la realidad laboral de Colombia si esos 5 millones